Othman Lasrak, arquitecto y coleccionista marroquí, en diálogo con Aníbal Josami. Vamos a iniciar esta sesión que tiene el nombre de coleccionismo y animación cultural. Es siempre complicado ver qué nombre le ponemos a cada una de las reuniones. Lo tenemos aquí a Othman Lasrak. Othman Lasrak es el presidente del MACAL, que es el Museo de Arte Contemporáneo Árabe y Africano, que está en Almadén, una localidad muy cercana a Marrakech. Y por Skype, porque por razones familiares de último momento no pudo viajar, a Catherine Petigas. Catherine Petigas es una coleccionista sumamente importante como coleccionista y con una colección muy fina, muy de verdadero coleccionista que busca cada una de sus piezas, y al mismo tiempo es una gestora cultural que ha trabajado con el arte latinoamericano, tanto con el mexicano como con el arte colombiano, y ha publicado libros sobre el arte de esos países, y que lleva adelante en Europa, en distintos países, tanto en Inglaterra como en Francia, una activa tarea de gestión cultural, y que le hemos propuesto que se integre lo más posible al proyecto de Bienal Sur. ¿El Skype está funcionando? Pregunto, ¿el Skype está funcionando? Aquí los puedo oír yo. Hello. Hola. Hola. Hello. On m'a dit que tu voulais parler espagnol. Sí, puedo hablar español. Si pueden aguantar mi acento, lo haré con mucho gusto. Bueno, yo hice una presentación tuya que no sé si escuchaste, explicando que eras una coleccionista con una muy fina y rebuscada, en el buen sentido de la palabra, colección, y que además eras una gestora cultural muy activa en Francia y en Inglaterra, y justamente lo que nos interesa es eso, que nos cuentes cómo ves esa combinación entre el rol de coleccionista y tu tarea de gestión cultural, y que hagas hincapié en lo que estás haciendo en México. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan amable, Aníbal. Te lo agradezco muchísimo y quisiera pedirles a todos muchas disculpas por no estar con ustedes esta noche en Buenos Aires. Lo siento muchísimo y lo siento también porque tuve que irme de una fiesta para estar con ustedes ahora y tomé dos copas de champán. No sé si voy a poder hacer. Entonces vas a decir la verdad. Lo que sea. Pero sí, es cierto que soy una especie de coleccionista militante, digamos, que veo el papel de coleccionismo también como un papel de promoción del arte. Es decir, que creo que no es solo una cuestión de acumulación de arte o una cuestión de conservación de arte, pero creo que tenemos todos un papel muy importante también de promoción. Y este papel lo veo con el apoyo que facilito a ciertas instituciones en Inglaterra, en Francia, también en México, en Brasil. Estoy parte de varios consejos y grupos de apoyo a varios museos. Pero también he tenido algunas oportunidades de hacer ejercicios de curaduría que me han parecido muy interesantes y por eso te agradezco muchísimo la invitación a participar en Bienal Sur. Creo que es un proyecto maravilloso y creo muchísimo también en los vínculos entre los varios países de Latinoamérica en particular. Creo que no hay bastantes vínculos y entonces creo muchísimo en este proyecto. Para contestarte un poco más precisamente acerca de México en particular, sabes que la colección que tenemos es una colección más que todo de América Latina. Tenemos el 85% de las obras que tenemos provienen de América Latina, y la razón por eso es que vivimos en México y ahora más que
tenemos una casa en Mérida y desde hace un par de años y he tenido oportunidad de conocer la escena artística ahí, que se está desarrollando de manera interesante, creo. Hay una escuela de arte que se llama la Escuela Superior de Arte de Yucatán, ESAI, que es una escuela de muy buen nivel. Varios espacios donde se puede enseñar arte, espacios clásicos, pero también espacios experimentales, como puede ser, no sé, un museo de historia, por ejemplo, el zoológico o este tipo de lugar, pero hay también un museo de arte contemporáneo que se llama el Macay en Mérida. Y entonces, por todas estas razones, me encanta, por lo menos tengo la ambición, el sueño quizá, de hacer que Mérida participe en la Bienal Sur. No sé si quieres que entre ya en más detalles en el tipo de proyecto en cual estoy pensando o un poco más tarde. No, bueno, quizás si lo puedes decir en pocas palabras para tener un anticipo. Sí, me he reunido con algunas personas para hablarles de este proyecto cuando estuve en Mérida hace 2 semanas. Y creo que el proyecto que a mí más me interesaría es un proyecto acerca del lenguaje. Acerca del lenguaje como forma estética, como forma artística, y pensaba que un punto de partida podría ser la colección que he hecho de poesía concreta y de poesía visual, que es una colección más global, no es solo arte de América Latina, sino arte de todas partes, con Carl André, Augusto de Campos, Luis Estarion, que es mexicano, entre otros, ¿no? Y varios ingleses, varios europeos. Yo estaría dispuesta a prestar esta colección. Tiene que estar presentada en un lugar, digamos, más clásico. Y luego creo que podemos hacer varios proyectos como talleres sobre la lengua maya, como una expresión, un símbolo de la identidad cultural de Yucatán. Y creo que habría varios temas que se podrían desarrollar a partir de esta idea. Es un tema que interesa mucho a la escuela. Siempre apoya a los artistas para que se interesen en la lengua maya y creo que realmente habría un interés muy grande en desarrollar un tema acerca del lenguaje y sobre todo lo que puede ser poesía concreta, pero lo que puede ser también lengua maya. No sé si eso te puede interesar. Perfecto, después lo vamos a analizar en conjunto contigo, pero una de las características de Bienal Sur fue también el diálogo entre el arte contemporáneo con las obras clásicas, así que no nos asustan las fechas ni el hecho de que no concuerden, es decir, no creemos que lo que tenemos que hacer excede marcos temporales y me parece perfecto lo que tú estás planeando para México. Yo no sé si Catrín va a quedarse en el Skype durante el resto de la sesión o no. Bueno, me gustó lo que dijiste sobre que eras una coleccionista militante, porque estuvimos hablando mucho en estos últimos 2 días sobre ese término, y digo que me gustó porque tiene que ver con aquello que yo siempre digo, de que creo que los coleccionistas tienen un lugar muy importante para cumplir dentro del mundo del arte contemporáneo y que por eso nosotros los consideramos parte ineludible de nuestra Bienal, pero siempre hago referencia a que tienen que ser aquellos coleccionistas que no enfocan el coleccionismo como un negocio o como una forma de autopublicitarse, sino que son aquellos coleccionistas que tienen el vicio del coleccionismo, y que van por el mundo buscando aquellas cosas que les permitan completar su colección. Por eso digo que a veces, yo siempre digo que el coleccionista no es alguien feliz,
por el hecho de ser coleccionista, sino porque como siempre le falta algo para poder completar su colección, no es feliz, sino que anda siempre buscando aquello que le falta. Así que lo que tú planteaste sobre que eras una coleccionista militante va perfectamente con nosotros. Bueno, esta sesión la estás compartiendo con Othman Larraque. Ahora voy a comenzar a charlar con él y no sé si técnicamente es posible que tú te quedes viendo la sesión, sería sumamente interesante. Sí, puedo hablar con Federico, pero me encantaría oír también. J'essaierai d'être court. Entonces los encargados del Skype garanticen que Catherine sigue acá. Ok, quizá no en la pantalla, pero... Bueno, cuando tuve la ocasión a finales del mes de febrero en Marrakech de asistir a la inauguración de un museo, iba a decir que recién se abría, lógicamente, si era la inauguración recién se abría. Quise decir un museo chico pero muy bien pensado, con un criterio que me pareció muy interesante y que tiene que ver con algo que es casi una suerte de filosofía en Marruecos, y digo que me pareció muy adecuado porque mezclaba el arte africano con el arte árabe. Es decir, Marruecos es un país árabe del África, pero buena parte de los marroquíes tienen un profundo deseo de vincularse con el resto de África. Y eso es más que elogiable, porque normalmente en aquellos países que en algún momento nos denominábamos el tercer mundo, lo que se ve es un deseo, sobre todo de los sectores más privilegiados de la sociedad, de vincularse con el norte, es decir, de vincularse con el centro del mundo. Ese deseo de vincularse, o esa realidad de estos países de vincularse con el centro del mundo, está en el nacimiento de Bienal Sur como una reacción a eso, por eso que decía Diana ayer sobre los sures y el norte, y entonces me sentí muy identificado con Othman y con su familia por esa vocación de hacer un museo que fuera de arte marroquí y de arte africano, es decir, de arte árabe en general, no solo marroquí, y de arte africano. Luego tuvimos la ocasión, con Marlis la ocasión de conocer a toda su familia y nos seguimos sintiendo profundamente identificados con lo que hacían. Entonces creo que sería bueno, Othman, si pudieras contarnos cómo se inicia ese proyecto, cómo se inicia el coleccionismo de tu familia y tuyo, y por qué esa vinculación entre el arte árabe y el arte africano. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me voy a presentar rápidamente. Agradezco al señor Hossami que me ha invitado a participar en este coloquio. Este encuentro me permite a mí no venir a hablar del arte contemporáneo africano, sino a ser el embajador de un arte que muchas veces es olvidado en un continente que siempre se consideró como un bloque. África no es un bloque. África son 54 países, son 1.500 millones de habitantes, 32 millones de kilómetros cuadrados. Todo eso es África. Muchas culturas, muchas tradiciones, muchos idiomas, toda una diversidad que nos llevó a interesarnos en el arte. Yo me presento rápidamente y ante todo quiero, incluso antes de hablar del proyecto y de las acciones que llevamos a cabo y las misiones que tenemos en la fundación del museo, quiero hablar del arte contemporáneo africano. Presentar el arte contemporáneo africano porque me parece que es algo casi desconocido para algunas personas del público. Yo soy Othman Larraque, yo soy arquitecto como formación y director de la Fundación de Arte Contemporáneo para el Desarrollo del Arte Contemporáneo en Marruecos y presidente del Museo de Arte Contemporáneo Africano que inauguramos hace unas semanas. Y yo no soy un experto en el tema, yo soy un apasionado solamente. Yo mismo soy coleccionista y mi padre, que tenía una colección desde hace 50 años, ayer hablábamos
el señor Martin decía que no se consideraba más que un pasador. Bueno, en algún lado está eso de la transmisión, que es tan importante en los vínculos que tenemos con la colección, porque yo he aportado otro aspecto y otra dimensión a una colección que ya era importante, lo cual me llevó al arte me llevó el entorno en el que yo crecí, un entorno que estaba rodeado de arte, porque mi padre y mi madre coleccionan. Todas son una familia de arquitectos, todos estamos formateados en eso. Yo eduqué mi mirada y también desarrollé mucho interés por este arte. Y deseo compartir con ustedes rápidamente una selección de artistas del continente que me llegan mucho, y de la diáspora también. Y yo espero sinceramente que también atraigan su curiosidad y, ¿por qué no?, despertar algo nuevo en ustedes. Ante todo, les quiero ofrecer una mirada interna, es una mirada marroquí africana, una mirada desde adentro con respecto a distintos itinerarios o enfoques y medios también. Yo trato, porque yo soy apasionado de la fotografía, por ejemplo, sé que hay mucha fotografía en lo que les voy a mostrar, pero quiero hacerlos viajar desde Buenos Aires hasta Marrakech, tratándoles de mostrar estas obras, porque para mí el arte, más allá de ser importante, más allá de ser una herramienta, algo lindo, algo estético, algo inspirante, el arte transmite mensajes importantes, cuenta historias, cuenta la historia de África, de mi África, habla de mi identidad. Y hoy es la historia de mi identidad, yo lo que les estoy contando aquí. Voy a pasar a algunos artistas sin entrar en detalle. Aquí una obra de un artista sudafricano, Kudanai Churai, que muestra cuál es la distancia que hay entre la historia y la cultura contemporánea. Boris Ncebo, Boris Ncebo es alguien que denuncia las desigualdades en la ciudad donde vive, en Douala, y utiliza diferentes capas de pintura y diferentes layers, capas para exprimir eso, para expresar eso, y creo es muy interesante mostrar también a artistas de esta categoría. Este es un artista que todos creo que deben conocer, Hassan Hayesh, un artista marroquí, alguien que es un huérfano de la diáspora porque vive en Londres, que tiene un taller hermoso en la Medina de Marrakech y hace un trabajo muy interesante de denuncia en alguna medida. Toma todos los clichés marroquíes y africanos y los acentúa al máximo para que darles una especie de escenificación. Se implica mucho en los estudios africanos, se lo ve en algunas fotos y también trata de denunciar que, bueno, todos somos víctimas de la globalización, todos somos víctimas del sobreconsumo, de esta idea del consumo excesivo es lo que quiere destacar. Un artista muy interesante, Mamoula Gheresi, que es una italiana que se convirtió al Islam y que se instaló en Dakar. Es un artista que yo colecciono personalmente, es alguien muy interesante porque utiliza los símbolos de todas las creencias sin desviarlos, ni transformarlos, ni reinterpretarlos, porque pienso que el mensaje simbólico es muy fuerte. Entonces está todo este trabajo sobre la espiritualidad, la búsqueda de identidad, hiper interesante, muy actual para nosotros en África, porque no sabemos quiénes somos todavía. El contexto africano es tan diferente del contexto internacional. Un artista muy joven que nunca fue expuesto y que hace unas pocas semanas que está en las primeras planas. Es alguien que yo descubrí durante un concurso de fotografía que luego les contaré, que se llama Lurias. Es un coreógrafo y músico que encontró una pasión por la fotografía. Y vean, esta es una escena de rezo del viernes en Casablanca, su ciudad natal y la ciudad de la que yo provengo también. Una foto muy
poderosa. Y también otro artista joven que está expuesto ahora en la exposición de África no está unida en Marrakech, Walid Marfout, que es alguien que fotografió en Princeton, trabajó en Princeton en fotografía y tiene un ojo muy bien armado de puesta en escena, de cine, de dirección. Él habla del pasado contado por sus abuelos, porque él vive en Nueva York, entonces es su tía y hace como el retrato de la aristocracia marroquí de la cual él proviene, y con estas sus imágenes un poco grotescas de esa mujer gorda, grande, que rompe las amalgamas que la gente hace de Marruecos como siendo un país extremadamente religioso o un país donde uno está cercano al orientalismo, etcétera. No, somos un país muy moderno donde la mujer tiene una parte muy importante y central en nuestra sociedad. Aquí un artista pionero del arte contemporáneo africano, Cheri Samba, y es congoleño y está en las mejores colecciones del mundo hoy. Es alguien que ha expuesto y muy interesante porque parte del humor y del color es muy vívidos para atraer la atención, para interpelar, y me parece que su trabajo es interesante porque en esta obra, por ejemplo, se llama El verdadero mapa del mundo. Bueno, él da vuelta al mundo, lo pone al revés, porque así puede cambiar nuestra percepción de las cosas, porque con mucha frecuencia el mapa del mundo actual, Europa está en el centro de todos los mapas del mundo, y como congoleño él se reivindica como muy africano y se pregunta ¿por qué no? ¿Y si África estuviera en el centro? ¿Y si África fuera el centro del mundo? ¿Nuestra percepción de las cosas cambiaría tal vez? Me parece que esto es muy interesante, este enfoque tan africano y tan local. Otro artista interesante es Omar Tordiok, senegalés, que es un autorretrato, es él el que está en la foto, es un artista muy poderoso en el mecanismo que usa, porque Chop logra tocar nuestra identidad a partir de viejos retratos y reapropiándose de fotografías históricas de pintores orientalistas o de fotografías de archivo, y se recoloca en esa escena y se apropia. Sí, me parece que es un mecanismo muy interesante y muy bonito. O un artista que todos conocen, que está ya en el jardín, que yo he visto abajo, Hamoud Assoumeh, es un artista que aprecio mucho y que es interesante porque hace una especie de crítica del hecho de que perdemos nuestras tradiciones, que todos estamos perdiendo un poco el sentido de las cosas. África ya no sabe lo que es, o el hombre creó la cosa, los bidones, el plástico, y entonces hace la metáfora de lo humano, el rico, el pobre, lo podrido, y sobre todo a partir de bidones, que con esto quiere traducir su crítica de la sociedad de hiperconsumo. Y ustedes verán que es un artista que está hoy bastante expandido y sus obras son muy elocuentes. Una obra extraordinaria, Sophie, es Marisi Bondé, es una artista sudafricana, es una escultura. Marisi Bondé esto es un autorretrato. Es su alter ego, Sophie, vestida de empleada doméstica, que utiliza estas grandes vestimentas así esculturales para explorar su construcción de la identidad y preguntarse sobre la posición de la mujer negra en Sudáfrica luego del apartheid. Entonces es un trabajo súper interesante y bueno,
Joel, bueno, no sé, el apellido es muy largo, pero bueno, Joel es malgache, es un artista que está también en la colección, que trabaja con el textil como medio, porque el textil es maleable, pero esto también es un guiño interesante mostrar esta serie, Graceland Fantasy, que muestra es una descripción del multiculturalismo por el color y también por estos brazaletes de amistad, estos brazaletes que se encuentran en las iglesias de Brasil también. Sabes que toda la Avenida del Libertador, la gran avenida que ya conoces de Buenos Aires, estaba cubierta con las cosas de Joel durante la Bienal. Ah bon? Bah, écoutez, on pourra peut-être retrouver Bueno, tal vez podamos encontrar otro vínculo. Yo escuchaba hablar a Catherine Petigat del proyecto que podría ser interesante para la Bienal Sur. Hablaba de trabajar sobre la lengua, el lenguaje. Pienso que lo que podríamos aportar es, bueno, somos un pueblo de artesanos, un pueblo muy manual, y lo textil es algo que podría también participar en ese programa. Tal vez podemos hablarlo más adelante. Acá en Laurent es el trabajo textil, es un sudafricano también en este caso, que denuncia los dictats políticos por los medios de masa a partir de este tejido como una especie de propaganda que lo borda él mismo. Esto es muy interesante, este tipo de medio creo que es muy interesante mostrar. Y todos estos artistas creo que abrevan en la inspiración de su entorno. Son todos completamente diferentes, con distintos enfoques, distintas culturas, distintas tradiciones, y que nunca crecen en el mismo sentido. No se ve las cosas mismas, no somos educados de la misma forma. Nuestro ojo evoluciona de modo distinto. Y yo quisiera saber cuál es la reacción del público, cómo han reaccionado a las distintas obras que yo les he presentado. Estos son temas que a menudo son recurrentes, la religión, la presión social, la dictadura, el lugar de lo político. En África estamos en el centro de todo eso, pero es interesante mostrar cómo estos artistas destacan por la belleza temas que son muy duros a través de sus obras. Hay otros que utilizan sus trabajos para, al contrario, poner el acento en la magia de África, los colores de África, sobre todo eso que hace que África sea tan magnífica para mucha gente. Y llegamos entonces a un momento que me corresponde, que es mi fundación, la fundación que yo dirijo, que es la fundación que desarrolla programas y proyectos para la cultura en Marruecos. Yo estoy convencido, todos estamos convencidos en mi familia de que el arte y la cultura son vectores de buena salud para un país. Estamos en un contexto muy diferente que es el de Marruecos. Este es un reino. Crecimos en un entorno, en mi caso, que es muy único, que me es muy propio comparado con las personas que están aquí en esta sala. Entonces decidimos, a través de todas las acciones que llevamos a cabo, pequeñas acciones dedicadas a la cultura, pero que prueba nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro país. Quisimos entonces crear puentes entre poblaciones que no tenían acceso al arte y que estaban completamente cerradas en realidad al arte. Quisimos crear puentes, programas para acompañarlos, para acompañarlos y para buscar el aspecto social, llevando la cultura y a la vez buscando la cultura y imponiéndolo a una población que jamás va a ir por sus propios medios a una galería, por ejemplo, y en definitiva decimos, nuestra mentalidad no está construida para recibir y para abrir nuestras colecciones
a la gente. Entonces, este es un primer programa, muy rápidamente, se llama pasadizos o pasillos, son puentes entre la cultura social, un puente para que en alguna medida se haga inclusión social. Se organizan programas de iniciación a la fotografía, por ejemplo, a la escultura con artistas, se organizan talleres de teatro, de cine. Tenemos también visitas en el museo, en Arabá, visitas guiadas, exposiciones. La idea es despertar la conciencia de las personas a partir del arte y la cultura. La Fundación también creó el programa el SC, un concurso de fotografía, un concurso que fue de 2013, pero que hoy ya recibió 300 candidaturas de África. Estas son algunas fotos que les muestro, son de premiados. Esto es bianual, este premio, y apoya la creación contemporánea emergente de la fotografía. Este es el arte de mi generación, la fotografía. Es el arte que me resulta a mí más elocuente. Es la manera para mí de apoyar y brindar algo nuevo al paisaje cultural marroquí y africano. Me parece que es interesante mostrar también rápidamente a estos premios, estas fotografías premiadas. Cada uno tiene su visión, su itinerario. Esta es la última premiada. No la mostramos, es una primicia. En mayo en la Bienal de Dakar lo vamos a mostrar. Esto es una comunidad de artistas que estamos atrayendo a jóvenes que quieren participar de estas comunidades. Es interesante crear estos tejidos, estas familias culturales en Marruecos que no existían. Y el Macal, que bueno, es el Museo de Arte Contemporáneo Africano, que es el Museo de Marrakech que usted descubrió hace unas semanas, que es un museo que vive las problemáticas de África. Creo que la cultura pasó a segundo plano, había otras cosas adelante. Entonces, nosotros partimos de la constatación de que hay que completar este vacío con una herramienta, un espacio, y ofrecer nuestra colección, abrir nuestra colección para democratizar el acceso al arte a todos y permitir una plataforma de expresión a todos los artistas del continente y no que vayan a exponer a París, a Nueva York o a Londres, que expongan en nuestra casa con mucho orgullo. Y les voy a mostrar aquí algunas fotos muy rápidamente de las exposiciones, porque creo que mi idea era abrir nuestra colección, porque hace 5 años en Marruecos no hubiera sido posible romper los códigos y abrir la puerta de nuestro hogar, porque hay obras que estaban en mi casa, en la casa de mis padres, y que, bueno, decidimos mostrarlas, decidimos abrirnos a distintos públicos. Marruecos es muy complejo, muy diferente. Cuando hablaba de mentalidades, bueno, no tenemos público, no tenemos audiencia. Había que crearlo. Esto era el mejor desafío, crear el público, ir a buscarlo, ir a buscar iniciativas, montar iniciativas para buscar ese público. Esta es una vista interna del museo de las distintas exposiciones. No puedo detallarlo, pero bueno, les quiero tal vez hablar de esto, que es una exposición que yo hice la parte escenográfica, y esto es muy importante para este tipo de museos, porque hablábamos de cómo Calucci permitía a nuestra colección bueno, ¿para qué sirve la colección? No meterse en una habitación, sino abrirla, mostrarlo al máximo de personas. Y bueno, ven aquí estas arcadas redondeadas, estos pequeños espacios. Decidimos hacer entrar la arquitectura de Marruecos y sus códigos. El Riad, que completamente fermado al exterior y completamente abierto adentro. Hacer entrar la arquitectura al museo y recrear para que la gente se sintiera cómoda
cómoda, que la visita sea más cálida y no romper sus ideas preconcebidas de que un museo es, a romper, al contrario, sí las ideas de que un museo es elitista. Algunas imágenes de la exposición. Estoy malada. Que quiero, esto también es interesante. Son totalement immersives. Son obras inmersivas, en este caso, son obras que más allá de estar en una exposición, son experiencias que se ofrece al público. Experiencias porque la gente no va a entrar, un visitante no sabe lo que es el arte, no tiene una sensibilidad. ¿Y qué van a hacer? Bueno, se les crean espacios en los cuales pueden meterse por inmersión realmente, immerse themselves. Entonces, es interesante, esto es una... Es basura, son desechos acá. Trash. Esta es una sala de basura. Un poco en forma graciosa criticar la sociedad de consumo, a nuestro modo. Otros espacios son todas herramientas que hoy nos permiten democratizar el acceso al arte y pasamos por todos estos ejercicios de exposición, porque son ejercicios, son test para nosotros. Tratamos de atraer, interesar a un máximo de personas. También voy a pasar por el aspecto social, que es muy importante. Nosotros tenemos una especie de laboratorio, el Macan Lab, de investigación para jóvenes estudiantes y para los más jóvenes, que visiten, que interactúen con un artista, que trabajen sobre alguna temática. La semana pasada, por ejemplo, Mobala, un artista muy interesante, un trabajo con Mustafa Serwane, otro artista, un trabajo de fotografía organizado en la residencia, que desde la semana que viene la residencia va a estar abierta. Son todas iniciativas que implementamos para atraer al máximo de personas. Otra muy innovadora, recibí al director del MoMA en el Museo Macal y me dijo, pero ¿cómo hacen para atraer a toda esta gente, para que vayan a visitarlos tantos? Porque pasamos de 200 personas por semana a 200 por día. Y sobre todo, en primer lugar, porque yo me comprometo, yo me apasiono y creo que también trato de hacer pasar el mensaje de transmisión, de mostrar que el arte es bello, que el arte es un mensaje, que no hay nada grave en eso, no, es un mensaje de belleza, todos tienen acceso a eso. Y organizamos esto que es cuscús y arte. El cuscús es un plato tradicional marroquí que se come solo los viernes. En cualquier casa uno puede ir y comer cuscús. Entonces, 2 veces por mes hacemos un cuscús. Y aquí, con las madres de la Medina de Marrakech, que luego van a llevar a sus hijos, a sus familias, a sus padres, a otro público. Aquí, con nuestra directora de la exposición, otro caso con emigrantes. Recibimos varios grupos de emigrantes para integrarlos también a nuestra sociedad y permitirles encontrar un lugar, como todos, que puedan también visitar un museo sin que haya barreras. Yo estoy ahí. Yo no soy marroquí. ¿Y qué yo voy a hacer adentro? No, todo el mundo tiene derecho a entrar, está abierto, es accesible para todos. Crear verdaderamente una comunidad, invitar a gente al museo, romper las barreras, mostrar los códigos, interactuar con el público, sacar afuera al museo, sacarlo, meterse en la vida de Marrakech, abrirse en la plaza de Jemaa el-Fna, ir a las escuelas, ir a los shops. Todo eso forma parte de nuestras prioridades, de nuestro mayor compromiso. El 90% de la población de Marruecos nunca puso los pies en un museo. Y, bueno, 96% en realidad, jamás puso los pies en un museo. Entonces, verdaderamente es necesario atraer ese público, ir a buscarlo. Y pienso que la dimensión educativa y
y sensorial, sensible de las cosas, también permite atraer a la gente. Aquí en la Plaza del FNA y el Parque de Esculturas, con artistas internacionales como Chino o con Antonio Seguí, argentino, un golfista, acá, un golfista hizo Seguí, y también Daniel Urdes, Sunil Gaudí, artista indio, Claude Guilly, Hassan Darsi, Moatazar. Y bueno, pienso que África, para concluir, África no es una isla. África no es una isla. Quiero volver a la primera imagen, por favor. La primera imagen. África no es una isla. África no es un bloque, como les decía antes. Creo que estamos en un territorio muy grande, pero conectado, pleno de posibilidades, porque pienso que África se está despertando, se está escuchando y se está abriendo a la cultura cada vez más. Yo estoy aquí hoy sentado ante ustedes porque yo creo en los vínculos fuertes entre nuestros dos continentes. Creo sinceramente, que yo soy joven, yo tengo solo 29 años, pero creo que no es solo cuestión de edad. Creo que yo estoy aquí a mis 29 años porque todo lo que hice lo hice solo, pero hay que incitar, hay que alentar, hay que valorizar, hay que apoyar, hay que vivir con su época. No hay... La joven generación es el futuro, sí, el porvenir. Ser un artista es tener un don, y pienso que todos merecen tener una chance, no porque ser africano o sudamericano. No, los sueños son sagrados y el arte es universal. Muchas gracias a todos. Othman, creo que tus palabras han demostrado que fue un acierto haberte invitado. Creo que lo que tú dices en un momento me hacía acordar a mis años de estudiante de sociología, cuando discutíamos a los sociólogos tradicionales y a los antropólogos tradicionales esa diferencia entre lo que era folk y lo que era moderno. Y creo también que lo que vos estás demostrando con lo que estás haciendo, que muchas de las cosas que se plantearon en el derrotero de lo que es el trabajo de ustedes tienen, como todos se habrán dado cuenta, muchísimo que ver con los postulados de Bien al Sur. Y fundamentalmente lo que estás demostrando es que la forma de integrarse al mundo es a través de lo que uno es, a través del rescate de lo que uno es y no a través de la copia, que es otra de las cosas que siempre hemos sostenido. Así que te agradecemos muchísimo por esta exposición, por lo que estás haciendo en tu país en el que Bien al Sur va a estar presente en su próxima edición en el Museo de Arte Moderno de Tetuán, y aunque todavía no lo hemos terminado de hablar, en el Macal de Marrakech. Así que muchísimas gracias. Y ahora invito a todos los participantes, porque vamos a hacer un cierre con la compañía completa, para que todos tengan oportunidad de hacer preguntas a cualquiera de los que han estado hoy o ayer en este escenario.